Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conozcáis, me presento, mi nombre es Fátima y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, y como bien podéis estar viendo, vengo a traeros la reseña de un libro que me apetece mucho hablaros de él y que para mí ha sido una sorpresa poder leerlo y sobre todo poder colaborar con el autor, porque decidió contactarme por Instagram y mandarme su libro, cosa que yo desde aquí le soy muy agradecida, y quisiera hablaros pues de él un poquito con más detalle, evidentemente también sin spoilers. Dicho libro es este de aquí, que se llama Ad Nalim, Los 5 Reinos. Está escrito por José Martínez Martínez y es un libro autopublicado. En un principio, en la parte de atrás te pone el libro 1 de la saga Ad Nalim. Yo intuyo que serán 5. Al ser 5 reinos, intuyo que puede ser 5, a lo mejor no, pero sí está claro que va a ser una saga de libros. El número total no lo sé, pero al menos este es el primero. Como bien podéis estar viendo, la portada es absolutamente preciosa, con ese diseño que además, ahora que me he leído el libro, representa muchísimo a lo que nos vamos a encontrar en él, o sea que me parece que está súper bien elegida, el tacto y todo. Bueno, por aquí una breve sinopsis. Y es bastante bonito, ¿veis? Como podéis ver, la letra es bastante grande y tiene un total como de unas 200 páginas, no llega, está casi unas 170 o así. Lo que os comento es un libro de fantasía, su género principal es fantasía, evidentemente es autopublicado, como bien os he contado, y lo que quiero destacar de este libro ya una vez leído es la facilidad de la narrativa. Es un libro que se lee muy rápido, muy ágil y que sobre todo está muy bien estructurado y por tanto el hecho de leerlo se vuelve muy sencillo. Además, los capítulos son varios, pero cortitos, cosa que se agradece porque, bueno, para el lector es como mucho más cómodo, y estos capítulos que nos encontramos en el libro pues son bastante cortitos, cosa que hace que la lectura sea muy amena. Además, como se lee bastante bien y los capítulos son cortos, esto genera que en el lector enganche. Una vez que empiezas a leerlo, tienes curiosidad de saber qué pasa y que parece que la manera que tiene de encarrilar la historia hasta que suceden cosas es muy ligera, que es que no te das cuenta de que a lo mejor te pones a leer y que te has leído muchas páginas del tirón. El mundo que ha creado el autor, como bien os he comentado antes, es de fantasía, pero dentro de lo que es fantasía, que ya sabemos que abarca mucho, dentro de lo que es fantasía nos encontramos con un mundo élfico, es decir, los personajes que aquí aparecen son todo elfos. ¿Cómo son elfos? Pues evidentemente orejas puntiagudas, longevos de edad, bueno, hasta el punto de que hay alguno que tiene, yo que sé, 400 años o cosas así. Además tienen ese don pues para la magia, para las distintas artes mágicas, por así decirlo, y además junto con estos elfos vamos a encontrar otras criaturas que van a habitar en estos terrenos. Dependiendo del terreno habrá unas criaturas u otras, pero bueno, ya se van destacando, ya se van mencionando distintas criaturas que van a aparecer en la novela y que pues la complementan. Además también aquí vemos que el sistema de magia también respira mucho de una magia que es como muy de energías, muy de auras, de sentir vibraciones, de sentir distintos cambios de energía. O sea, el tipo de magia va un poco por ese estilo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y dentro de este mundo élfico nos vamos a encontrar con 5 reinos, que evidentemente el título ya lo venía diciendo, pero son 5 reinos que hacen referencia a reinos elementales. Dichos reinos son naturaleza, aire, mar, sol y luna. Para poder conocer estos reinos, evidentemente en este libro poco a poco el autor nos ha ido contando, para empezar, qué reinos son, que son los que os acabo de comentar, quiénes los lideran o quiénes son los reyes de ese territorio, también si tienen descendencia, cómo se mueven por el reino. O sea, esos detalles, esos conocimientos que podemos tener de los distintos reinos, nos los va contando según vamos avanzando con la lectura y ya nos permiten ver un poco pinceladas de cuál es el contexto o el world building que ha creado el autor. Además, con esto de los reinos y los distintos personajes, yo os aconsejo que si comenzáis a leerlo en un papelito, os apuntéis estos 5 reinos y a quiénes pertenecen cada uno, quiénes son los reyes de cada uno, los hijos de cada uno, porque aparte de que es más fácil y te dinamiza la lectura, sí es cierto que hay varios personajes que, por ejemplo, su nombre empieza con A. Entonces, entre unos y otros hay veces que puede generarte dudas de quién era quién, así que para evitarlo yo os aconsejo que os escribáis en un papel quiénes son cada personaje. Yo lo hice, a mí me vino súper bien y me gustó mucho porque sentí como que conectaba mejor con ellos. Este libro, a su vez, para poder abarcar todos los personajes del que nos habla, está contado en tercera persona, cosa que se agradece porque permite que en un mismo capítulo se hablen o se expongan distintas acciones de distintos protagonistas diferentes. Como bien os comento, los personajes son los que aparecen en los distintos reinos, principalmente los reyes con sus hijos, pero también es muy importante un personaje que es Álafa, que a mí por lo menos me gustó mucho. Creo que tiene mucha relevancia en el libro, tanto por el transcurso de los años, el papel que tiene, como un poco
detector de que algo se avecina, de que algo malo va a pasar, también cómo hace frente a la situación. O sea, creo que es un personaje que para mí al menos es bastante más coprotagonista que cualquiera de los otros y me gusta mucho. Además, junto con Alafan, que bueno, ya os lo digo porque lo pone en la sinopsis, no os estoy adelantando nada, hay una bruja mala que se llama Morna y que esta bruja pues por lo visto no tiene muy buenas intenciones, no tiene ganas de hacer las cosas bien, vamos a decirlo así, y es por tanto por la que esa va a ser nuestra villana y ese va a generar el conflicto. Cuando se genera ahí el conflicto sí que es cierto que ahí tienen que elaborar un plan, crear una trama porque está relacionado con una cosa que le sucede a un personaje y me ha gustado mucho cómo entre ellos se unen porque a pesar de ser distintos reinos y que cada uno dirige el suyo y que cada uno es diferente a otro, a la hora de la verdad han sabido unirse y cómo vamos a ver ese proceso me ha gustado bastante. Y me ha gustado bastante porque también a la hora de dinamizar qué es lo que va a suceder, los elementos de fantasía, las descripciones que tienen de los sitios, de cómo van a hacer las cosas, las conversaciones que tienen, todo eso es muy fácil de leer, muy dinámico y se agradece mucho porque te permite conectar con los personajes y entender un poco qué es lo que van a hacer y sobre todo qué puede suceder. O sea, te genera ahí la duda y la expectativa de qué es lo que va a suceder, si los personajes hacen X cosa, cómo va a ser las consecuencias y así. Además, el final de este libro evidentemente no os lo cuento, pero es un final abierto, cosa que ya aquí nos está un poco dando a entender que algo se va a avecinar. Evidentemente es un primer libro, es más introductorio, pero sobre todo que algo se va a avecinar, que van a haber distintos elementos que se van a potenciar yo creo que en los siguientes libros y también un poco nos ha permitido ver cómo es el personaje de Morna, cómo quiere hacer las cosas, cómo es un poco su personalidad, que no es así de repente, no es impulsiva, sino que tiene todo muy medido, es muy meticulosa y esto nos lo permite ver un poquito según se va acercando el final. Así que lo que os comento, aunque este libro es muy introductorio, el resto de lo que va a venir creo que va a ser bastante fuerte y creo que van a venir problemas. Además, para poder explicar todo esto aparecen otras criaturas que a mí me han encantado, me han gustado mucho y sin embargo, sobre todo al principio del libro había 2 o 3, bueno, principalmente una criatura al principio del libro que me ha encantado, me ha parecido muy tierna, muy bonita y me encanta que aparezca y sobre todo ver libros en los que no solamente son elfos y ya, sino que hay otros detalles, tanto del contexto, en este caso naturaleza, aire, mar, como también esos elementos son importantes y también de manera sutil son protagonistas en la novela. Creo que eso es muy difícil de hacer y de conseguir que así se sienta, pero con este libro así lo vamos a sentir. Es un libro que ya os digo, me lo leí en 0, no tardé nada de lo muchísimo que engancha y de lo fácil que se lee y sobre todo este libro quiero recomendarlo principalmente a un público pues que a lo mejor sea un poquito más joven o un público que no haya leído del todo fantasía pero sí quiera adentrarse en el género, creo que puede estar muy bien y también pues para aquellas personas que no han leído fantasía nunca, quieren adentrarse en el mundo, pero como no saben muy bien con qué encontrarse o temen tener un sistema de magia muy elaborado, este libro puede ser genial para ellos. Además, yo este libro, bueno, lo estoy leyendo con 25 años, pero reconozco que si me lo hubieran dado, por ejemplo, con 13, me hubiera gustado también igual que como me ha gustado ahora, incluso podría ser un enganche a los libros de fantasía. Entonces yo creo que este puede ser un gran llamamiento para que podáis leer el libro, incluso si sois asiduos a leer libros de fantasía sobre todo, creo que puede ser un libro que esté muy bien, que es así muy relajado, pero que aún así se nota ese aire mágico, esa esencia de magia, de naturaleza, de elementos, está ahí presente. Entonces eso creo que tiene mucho valor y el autor ha conseguido plasmarlo en el libro. Así que pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón y le deis por supuestísimo una oportunidad a este libro, que a mí me encantaría que así fuera. Dadle un me gusta muy grande, que sabéis que me alegra un montón, y suscribiros al canal. Además recordad darle a la campanita para que os notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. Como siempre os digo, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!